esta organización, nuestros países americanos, sobre los recientes acontecimientos derivados de el decreto ejecutivo o la orden ejecutiva que emanó de la Presidencia de la República del Gobierno de los Estados Unidos, al considerar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América y para su política exterior. Nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para ampliar la información más allá de las visiones que desde el punto de vista mediático puedan ser interesadas o no, pues dedicarnos a informar sobre el alcance, la naturaleza y el contenido de esta orden ejecutiva emanada el día 9 de marzo del año en curso. Quiero hacer un poco de memoria porque en la génesis de esta orden ejecutiva están los hechos violentos del año pasado en Venezuela, promovidos por un sector de la oposición venezolana que pretende el derrocamiento y el desconocimiento de sus autoridades legítimas y constitucionales. Particularmente pretenden el derrocamiento del presidente electo por el pueblo de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, en quien en su nombre además traigo un saludo a esta audiencia que nos reúne acá en el Salón Simón Bolívar. Nos inspira sus aires y su compromiso con la libertad de las naciones de América. Nos inspira el juramento que ante él hacemos todos los días de preservar la sagrada soberanía de Venezuela. Como ustedes bien saben, en este decreto que instruye el presidente Barack Hussein Obama, el presidente de los Estados Unidos, quiero leer textual de tal forma que no se interprete desde el punto de vista subjetivo, sino quiero remitirme estrictamente a lo que está contenido en esta orden ejecutiva. Yo, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, entiendo que la situación en Venezuela, incluida la situación del gobierno en cuanto a la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abuso de los derechos humanos en respuesta a las protestas contra el gobierno y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del gobierno, así como la presencia exacerbada de corrupción pública significativa, que constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, declaro, por medio de la presente, una emergencia nacional a los fines de hacer frente a dicha amenaza. Y yo comencé esta intervención diciendo que quería referirme a los hechos de violencia terroristas que ocurrieron el año pasado, promovidos por un sector de la oposición venezolana que se niega persistentemente a reconocer los resultados electorales, que se niega reiteradamente a desconocer por las vías violentas al gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Producto de esos hechos, como suele ocurrir, imagino, en cada uno de los países que aquí estamos participando, como suele ocurrir, imagino, en cada uno de los países del mundo donde ocurren hechos de violencia, hay responsabilidades penales a determinar. Y de eso se encargan justamente nuestro sistema judicial. En el caso de Venezuela, que hay división de poderes según nuestro ordenamiento constitucional y legal, corresponde al Poder Judicial la investigación y la incriminación y la determinación de las responsabilidades penales a que hubiese lugar. Nosotros nos preocupa muchísimo que se interfiera de esta manera, de una forma tan violatoria, de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, porque se pretende desconocer no solamente al gobierno, no solamente al presidente de la República, que según la Constitución venezolana es jefe de Estado y es jefe de gobierno de Venezuela, sino que también se pretende desvirtuar el papel de nuestras instituciones,
en el caso específico de las instituciones judiciales y de los órganos a quienes corresponde la actuación judicial y criminal. Mucho se ha dicho que este decreto es solamente para 7 funcionarios o para 7 personas, como si es que un funcionario está desvinculado de su carácter gubernamental y estatal. Mucho se ha dicho, sin mostrar realmente, porque si vamos a hablar de derechos humanos, estas personas también tienen el derecho a la defensa, pero se le ha juzgado en un tribunal abstracto y que está plasmado en este decreto. En ese tribunal abstracto que, digamos, tiene competencias universales para gobernar sobre no importa cuál país, bueno, se ha decidido sancionar a 7 funcionarios. Nosotros queremos llamar la atención de la naturaleza de funciones de estos ciudadanos y ciudadanas venezolanos. La mayoría de estos funcionarios están siendo sancionados no por ser unas personas que estén incursas en X situación según un gobierno extranjero. Están siendo sancionados porque defendieron la democracia y la estabilidad pacífica en Venezuela, porque confrontaron las situaciones de violencia, porque preservaron la paz en Venezuela. Y esto es importante señalarlo, porque es como dar rienda suelta a la impunidad en el mundo. Es decir, aquellos funcionarios en el mundo que en ejercicio de sus facultades para preservar el orden público, para garantizar la seguridad ciudadana, para preservar la paz de todos los ciudadanos, pues entonces ahorita en el mundo entero deberían tener temor de que exista un país X que se arrogue la facultad de juzgarlos por sus actuaciones. Las personas responsables de los hechos terroristas ocurridos el año pasado en Venezuela no deben tener distinción simplemente porque hayan sido egresados en cursos de prestigiosas universidades, cursos incluso hasta de idiomas. Entonces se presentan al mundo, no un prestigioso egresado de una universidad X o Y. Es como que entonces vengan los terroristas a las universidades a hacer cursos de idiomas y eso les da patente para no ser incriminados en sus terribles actuaciones generadoras de violencia, de muerte y terror en nuestros países. Continúo con este decreto, porque también, insisto, mucho se dice que es solamente para 7 funcionarios venezolanos, pero los que sabemos de leyes entendemos que cuando en una ley se definen los sujetos de la ley, pues son también objeto de la ley. Y yo voy a leer a qué se refiere los sujetos de la ley, según este decreto. A los efectos de este decreto, el término persona se entiende como un individuo o entidad. Entonces eso es contradictorio con la versión de los medios al decir que es solamente para 7 funcionarios, porque ya aquí dice individuo o entidad. En la sección 6A-B, el término entidad se entiende como una sociedad, asociación, fideicomisario, empresa conjunta, sociedad, grupo, subgrupo u otra organización. Es decir, cualquiera de los que están aquí presentes, capaz que en un futuro pueden ser sujetos de la aplicación de este decreto y aún no lo sabemos, porque hablan de funcionarios sancionados, pero hay una amplia facultad conferida al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para considerar quién también puede ser sujeto aplicable de este decreto ejecutivo. ¿Y por qué digo que cualquiera de los que estamos sentados acá podría incluso también ser sujeto de aplicación de este decreto? Porque hay ya me voy a referir a cuál sección 1A, literal D, el que haya asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material,
o tecnológico o de bienes o servicios para o en apoyo de. Ya no son los 7 funcionarios como dicen los medios de comunicación, es algo mucho más amplio. Incluso aquí, cabría decirlo, según lo que está contemplado en este decreto que constituye una agresión, según la Carta de las Naciones Unidas, los propósitos y principios fundamentales del derecho internacional, cualquiera podría estar en curso las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, las relaciones financieras, las relaciones tecnológicas, sociales, culturales que mantiene Venezuela con la mayoría de los países del mundo, podrían ser también sujetos de este decreto ejecutivo. Y nosotros sabemos, porque así lo demuestra la historia, no porque lo decimos nosotros, la historia ha demostrado que la aplicación de leyes de esta naturaleza, cuando han emanado de la administración del gobierno de los Estados Unidos de América, suelen preceder intervenciones militares. Y por eso hemos venido a esta organización a alertar, no solamente de la sanción extrema, como una intervención militar en los años 70, 80, 90 y recientemente en el 2000, el mundo ha visto cómo la emanación de leyes de esta naturaleza, insisto, preceden y coinciden con intervenciones militares. Pero no solamente con intervenciones militares, sino con agresiones de otro tipo, como bloqueo financiero, bloqueo comercial, bloqueo económico, como el que ha sufrido durante más de 50 años el hermano pueblo de Cuba. Y saludamos, por cierto, las declaraciones del presidente Obama cuando señaló y reconoció que se habían equivocado con la aplicación de estas sanciones. Históricamente, además, se ha demostrado que estas sanciones no arriban a nada más allá que a la violencia, que a la muerte y a la violación de los derechos humanos. Saludamos ese reconocimiento del error histórico que significó para Cuba el bloqueo comercial, económico y financiero que se impuso, un bloqueo criminal contra su pueblo. ¿Cuántas personas fueron privadas de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso a medicamentos, de acceso a libros, porque se imponía este bloqueo criminal? Y que supuso además el compromiso extraordinario del gobierno de Cuba para garantizar estos derechos fundamentales a su población. Insisto que estamos hablando con hechos históricos, no estamos elucubrando, no nos estamos imaginando. Estamos diciendo, si permanente y reiteradamente la historia nos ha mostrado esto, nosotros alertamos que esa es la amenaza real que se cierne hoy contra Venezuela, contra su gobierno legítimo y contra su pueblo. No se trata de 7 funcionarios, lo dice este decreto ejecutivo. Es muy amplia la potestad para que el Departamento del Tesoro y para que el Departamento de Estado de la Administración de los Estados Unidos imponga sanciones a no importa quién y a no importa cuál organización. Y entonces nosotros alertamos asimismo que intereses hegemónicos pretenden apoderarse de la mayor reserva de petróleo del mundo, que como ustedes bien saben, está en las fronteras de nuestro territorio nacional. Llama poderosamente además la atención, y vuelvo a recurrir a la historia, que se nos considere una amenaza a una potencia económica, financiera, militar, cuando coincidencialmente además recientemente el presidente Barack Hussein Obama señaló que este país tiene el ejército más poderoso del mundo y que le torcerían el brazo a aquellos que no se encaucen en sus deseos, en sus designios y en sus pretensiones. Nosotros alertamos que se pretende, y óiganlo bien, se pretende, y este decreto así lo permite, poner manos sobre nuestros recursos naturales, estratégicos,
sobre nuestra principal empresa petrolera, como lo es Petróleos de Venezuela. Y esa alerta la hacemos basado en hechos históricos y basado en este instrumento jurídico del cual aprovecho la oportunidad para desconocer su legalidad internacional, para desconocer su constitucionalidad a la vista del régimen constitucional y jurídico de Venezuela, pero además también incluso es tan extraordinariamente injusto, extraordinariamente bárbaro desde el punto de vista de instrumentos jurídicos, que puede llegar incluso a ser violatorio de los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses. ¿Cómo considerar a Venezuela una amenaza? ¿Cómo Venezuela puede amenazar a una potencia? Cuando todos los que están aquí sentados saben que la diplomacia bolivariana de paz, cuando llega a un país, es para llevar unión, es para llevar amistad, es para llevar cooperación, es para llevar complementariedad. Nuestra historia, además, señala que hace 200 años salieron nuestros libertadores a recorrer los rincones de este continente para liberarlas de yugos imperiales y opresores. Nuestra historia nunca ha dicho que nuestro ejército salió de nuestra frontera para conquistar territorio o para anexarnos territorio. Salimos a liberar. Esa es nuestra historia y nuestro presente está fundada en esa diplomacia de paz. Y por eso hemos contado con el respaldo de nuestros novedosos mecanismos de unión, de cooperación, como la UNASUR, la CELAC, y más allá de nuestra región, con el movimiento Los No Alineados, por todas las partes del mundo, los pueblos, porque también existe la diplomacia de los pueblos, se han expresado y han rechazado la aplicación de este decreto que impone sanciones unilaterales, violatorias de los elementales principios y derechos inalienables de nuestro pueblo a la autodeterminación, del principio elemental de igualdad soberana de los estados, del principio fundamental de independencia y que violenta nuestra sagrada soberanía. Y como le juramos a nuestro libertador, y este recinto lleva su nombre, en su nombre le decimos que el pueblo de Venezuela no va a permitir que se violente ni su soberanía política, ni su soberanía económica, ni su soberanía cultural, ni ningún tipo de soberanía, porque hemos jurado nuestra Constitución y hemos jurado a nuestros libertadores. Y con esa doctrina de paz, nosotros recorremos el mundo. Aquí están sentados nuestros hermanos del Caribe, a quienes se les ha dicho que en situaciones de complejidad económica nosotros recortaríamos nuestros programas de solidaridad. Yo quiero que se sepa que incluso en los momentos de mayor penuria, el pueblo de Venezuela contestará, así sea con una sonrisa, si se trata de llevar felicidad a los pueblos del mundo. Y nuestra sonrisa, que no puede ser cuantificable, acompañará a los pueblos hermanos en situaciones de penuria también. Cuando hablen, nosotros le pedimos a esos funcionarios, cuando hablen, que lo hagan con fundamento, que lo hagan con la legalidad, apegados a la ley, a las normas internacionales. Es muy preocupante que un puñado, no pasa de un puñado de congresistas irracionales hoy hayan tejido y hayan legitimado a través de la administración de los Estados Unidos de Norteamérica una agresión de esta naturaleza contra Venezuela y contra su pueblo. Por cierto, uno de esos funcionarios, de esos congresistas, recientemente señalado por actos de corrupción por el Departamento de Justicia de este país. Ese grupo de congresistas que por sus intereses económicos propios, que por sus intereses políticos propios, ha hecho legitimar en la administración una agresión
de esta naturaleza no pueden decidir sobre un país entero, no pueden violentar, y no porque lo diga yo, no pueden violentar las normas internacionales que rige el buen comportamiento entre los Estados. Y nosotros creemos en la solución pacífica de las controversias. Esa ha sido y será mientras seamos y tengamos un asiento permanente, no permanente, disculpen, en el Consejo de Seguridad. Esa ha sido y será nuestra posición. Y por eso el presidente Maduro reiteradamente ha llamado al diálogo, no solamente en Venezuela, con esos sectores opositores violentos, llamó al diálogo con todos los sectores y se sentó con los trabajadores, con los estudiantes, con las mujeres, con los empresarios. No hubo sector en Venezuela con el cual el gobierno bolivariano no se haya sentado a dialogar. Y a nivel internacional, el presidente Maduro el año pasado tendió la mano al gobierno de los Estados Unidos. Dialoguemos. Yo designo un embajador y designó un embajador que está acá en Washington como encargado de negocio. Pero eso sí, la única condición que el presidente Maduro, y entiendo que no es una condición, es una facultad, es exigir un diálogo en condiciones de respeto y en condiciones de igualdad, porque eso lo establecen los principios fundamentales del derecho internacional que rige las buenas maneras, que rige la cooperación y la amistad entre los Estados. Cuando nuestro gobierno ha solicitado el diálogo con el gobierno del presidente Barack Hussein Obama, lo hace en términos de igualdad y hemos tendido nuestra mano. Y la respuesta es la violación permanente al derecho internacional, la violación permanente a nuestra soberanía, la injerencia reiterada en nuestros asuntos internos, la violación reiterada al principio de independencia de nuestro país. Queríamos, estimados compañeros, compartir con ustedes esta alerta, porque sabemos, entonces ahora volvemos a la historia, ¿qué es lo que ha precedido intervenciones militares imperiales? Han precedido agresiones mediáticas cargadas de falsos positivos, y después que ocurre la intervención militar, que actualmente en el mundo lleva más de 20 millones de ciudadanos asesinados, no, era mentira, no habían armas de destrucción masiva allí. No, mentira, el barco, la voladura del barco lo hice yo, no el país con el que entré en guerra. Y sobre Venezuela nosotros hemos venido insistiendo que hay no una guerra mediática, un acoso mediático por parte de los centros financieros y mediáticos contra nuestro país. Hace meses que sufrimos un bloqueo financiero y a raíz, por cierto, de este decreto que constituye una agresión según la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, algunas cuentas bancarias de nuestras misiones diplomáticas ya fueron bloqueadas. Tenemos prueba de ello. Tenemos comunicaciones de bancos en el mundo donde nos informan que nuestras cuentas han sido bloqueadas en ocasión y en el marco de las sanciones impuestas por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Si esto no puede considerarse una agresión, según la carta fundacional de esta organización, díganme entonces de qué estamos hablando. Porque si vamos a hablar de excusas en materia de derechos humanos, organizaciones internacionales han reconocido los avances en materia de derechos humanos del gobierno bolivariano como nunca antes se habían defendido en la historia de nuestro país. Las misiones sociales, alcanzamos las metas del milenio incluso antes de que se cumpliera el término. Hemos superado la pobreza y erradicado el hambre como nunca antes se había hecho, ni siquiera en países que son potencia. Somos además firmantes de convenciones internacionales en materia de derechos humanos.
Hemos suscrito convenciones de defensa de los derechos del niño, cosa que en el país agresor, hasta donde yo tengo entendido, no se ha suscrito. Hemos suscrito convenciones contra la discriminación de género, cosa que en el caso del país agresor, hasta donde entiendo, no se ha suscrito. En materia de tráfico ilícito de drogas, quiero además mencionar que Venezuela no es un productor de drogas ilícitas, somos víctimas de la producción y del tráfico y del tránsito. Pero las Naciones Unidas nos contempla dentro de los 6 países que más ha incautado drogas en el mundo entero. Esa es la política del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, respetuoso. En materia de corrupción, participamos de los mecanismos incluso interamericanos. Participamos de todos los mecanismos internacionales que hacen seguimiento a esta materia porque estamos fielmente comprometidos con el respeto de la normativa internacional. Nosotros hemos solicitado la derogatoria de esta orden ejecutiva emanada el día 9 de marzo del año en curso porque constituye violación al derecho internacional y porque constituye una violación a nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Y así hemos obtenido el respaldo de las organizaciones regionales de las cuales formamos parte y en las cuales hemos jurado nuestro compromiso y lealtad a sus principios fundacionales. Muchísimas gracias.